Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el Rabbi Mijael Ávila en este día, que es el día primero del mes de Tisri, del año 5767 después de que el hombre fue creado, conforme al calendario secular, 23 de septiembre del año 2006. En este día es una bendición para mí poder estar al frente y compartir un estudio que he titulado Rosh Hashanah Yom Teruah del año 5767. Hoy en día tenemos más de 350 conferencias grabadas, de las cuales aproximadamente más de 280 han de ser de mi autoría. Y aunque del tiempo que tenemos constituidos como Bet Aderech no comenzamos a grabarlas, sino tenemos en realidad pocos años grabándolas, he tenido o he sentido la necesidad solamente en muy pocas ocasiones de repetir una conferencia. Yo pudiera decir que de las conferencias que yo he repetido alguna vez en mi vida pudieran ser 3 o a lo mucho 4 conferencias que yo he repetido alguna vez viéndome o en la necesidad o sintiendo que eso es lo correcto. Una de ellas fue el de la mañana, esta que fue una conferencia que yo compartí con ustedes en el año 5764 y que, viendo la importancia y la trascendencia que tenía, me vi en la necesidad de aprovecharla con el objetivo de redimir mi tiempo. Ha sido una semana bastante complicada y dado que tuve que destinarle más tiempo a estudiar para los estudios del jueves, para adelantarle a la conferencia del rabino de los jueves, consideré pertinente compartir esta conferencia y repetirla. Ahora, fue interesante para mí el ejercicio de volverla a leer. Yo dije, voy a ver ahora, después de 2 años, cuánto ha cambiado mi perspectiva. Y también me dio gozo disfrutar el poder leerla y seguir de acuerdo con lo que en aquel momento sentí que era lo correcto. Y hoy quisiera compartir con ustedes parte de una conferencia que yo he compartido 2 ocasiones con anterioridad. No obstante de que las he compartido con anterioridad, voy a servirme de parte de ella para que con el entendimiento contemporáneo que yo tengo, poder transmitirles a ustedes algo que a mi juicio viene a ser importante conocer, y lo más importante, la oportunidad que tengo hoy de resaltarlo, es justamente la ocasión. Esto es la fecha del primero de Tisri del año 5767, correspondiente a la fiesta de Yom Teruah, el toque de Shofar. Y por ello, quisiera que vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, para, a modo de preámbulo, sincronizarnos con la voluntad del Eterno al respecto de esta Haj, de este festival. Levítico capítulo 23, versículo 23 del libro de Vaikra, dice: y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, esto es el mes en el cual nos encontramos el día de hoy, en el mes séptimo, el primero del mes, nuevamente, que es el día en el cual nos encontramos, tendrán un día de Shabbat, de descanso, correspondiente al descanso que el Eterno pide de su pueblo cuando está conmemorando un evento o un recordatorio de parte de él. Y dice la Escritura, y una santa convocación. ¿Qué quiere decir? Que sería obligatorio para todos aquellos que forman parte del pueblo, en este día primero de Tisri, conforme al séptimo mes, reunirnos, convocar, estar juntos como Kaal Israel. Y sigue diciendo la Escritura, ningún trabajo de siervos harán, y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Y posteriormente nos habla de 10 días que va a suceder una festividad también conocida con el nombre de Yom Kippurim, verso 26. También habló el Eterno a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Hoy en la mañana, cuando yo les estaba compartiendo, ustedes recordarán que yo les estaba hablando de la evocación histórica de estos festivales al respecto de los desenlaces de la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los festivales tiene que ver con momentos históricos que el Eterno ha tenido a bien darnos.
Y ya les comentaba yo, en el caso del Festival de Pesaj, conocido al español como Pascua, el cual simboliza la libertad y desde luego también la redención, ¿verdad? Después viene el Festival de Shavuot, conocido al español como Pentecostés, y en este festival el Eterno entrega la Torá, e igualmente vemos en el Brit Hadashah que el Eterno da su Ruach HaKodesh, lo derrama sobre su pueblo, aludiendo a la importancia que tiene todo hijo del Eterno a dos cosas fundamentales: al conocimiento intelectual a través de la voluntad del Eterno de conocerla, y en segundo lugar, de conocer el señorío y el poderío de Hashem. Posteriormente, nos damos cuenta que aparece este festival. No estoy hablando en detalle, estoy hablando básicamente de los Shalosh Regalim, las fiestas de ascensiones. Posteriormente nos encontramos con una fiesta justamente como el día de hoy, en el cual es el día del toque de la trompeta. Yo les decía en la mañana que esta fiesta alude al hecho del reconocimiento del señorío del Eterno y del advenimiento del Mesías, en el cual será tocado shofar de los cuatro confines de la tierra, tal cual habla el Brit Hadashah, y todos aquellos que formamos parte del pueblo seremos reunidos, previo al establecimiento de la jurisdicción de nuestro rey. De ahí que 10 días después, y yo les decía 10 días después, aluden justamente a los 1000 años, conocidos por algunos como el milenio, y que en la perspectiva judía sería el Shabbatón, esto es un Shabbat. 10 días después, ¿se acuerdan ustedes? Viene el Mesías, va a reinar durante 1000 años, estableciendo su justicia en medio de la tierra, y un Shabbatón, cuando concluya, viene el gran día del juicio, en el cual el Eterno decidirá aquellos que van a vivir eternamente y aquellos que tendrán una muerte eterna. Desde luego que nosotros no creemos en un infierno en el cual las personas estén penando toda eternamente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Eterno, cuando decidió sacar a Adán y a Javá, Adán y Eva del Gan Eden, del paraíso, los sacó sin que ellos tuvieran la oportunidad de comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, en una conferencia yo comparto que justamente es un símbolo de nuestro Mesías. Esto es, lo que no pudieron comer Adán y Javá, estando en el Gan Eden, fue justamente el árbol de la vida, y ese árbol de la vida simbolizaba a nuestro Mesías. Hay varias conferencias que he dictado en donde comparto yo al Mesías en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento. Pero una vez que llegue ese tiempo, debemos de conceptualizar como que desde luego será la felicidad permanente para cada uno de nosotros. Dice el libro de Higdalut, de Revelación, que en ese tiempo no habrá más lloro, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no voy a tener a mi esposita conmigo. Mis hijos no serán mis hijos, ¿verdad? Sino simple y sencillamente todos nosotros creados por el Eterno para vivir con Él, alabarle y honrarle, será un gozo que difícilmente puede caber en nuestra cabeza. ¿Se imaginan ustedes que cada uno de nosotros tiene un deleite en especial? Bueno, pues ese deleite no se puede comparar en nada con lo que podemos experimentar cuando estemos con el Eterno. Por ello, amados, en esta festividad hay varios saludos que nosotros empleamos. ¿Se acuerdan ustedes? Uno es Shana Tová, que significa buen año. Otro es Le Shana Tová Tikatebu, que significa que se han inscrito para un buen año. Y en el judaísmo se conceptualiza que en este día el Eterno va a tener a bien juzgar al hombre, y hay un tratado en la tradición de nuestro pueblo que se le conoce con el nombre de Talmud, que es el registro de la tradición oral de nuestro pueblo. Y en el Talmud hay un tratado, el Masejet Rosh Hashanah. Esto es el tratado de la cabeza de año, que en el capítulo 16b del Talmud, del tratado de Masejet Rosh Hashanah, dice que 3 libros son abiertos en este día. 3 libros. El libro de la vida de los perversos, el libro de la vida de los tzadikim, de los justos, y el libro de la vida de los que están en medio. Esto es, ni son tzadikim, ni son rashim. ¿Verdad? De los perversos, ni de los justos. Los que están en medio, también se abre el libro. Y el día de hoy se le conoce también con el nombre de Yom Adin, el día del juicio. Y este juicio se establece hoy, pero se sellará 10 días después. O lo que es lo mismo, viene Mashiach
todos los que somos de él seremos juntados y terminando el Shabbatón se sellará el juicio. Enseña el Talmud en el primer capítulo, nuevamente del Masechet Rosh Hashanah, que el Rabbi Yohanan dice que se abren 3 libros en este Rosh Hashanah y que aquellos que son malos serán inmediatamente registrados en el libro de los perversos. Aquellos que son buenos serán inmediatamente registrados en el libro de los justos, ¿verdad? Pero aquel que no está ni está registrado en el libro de los que están en medio, esto es, ni de los justos ni de los perversos, cuando llegue justamente el día de las expiaciones, ahí se dictará el veredicto al respecto de estas personas. Y como en el judaísmo es tradición decir que seas inscrito para un buen año, y la gente dice que seas inscrito en el libro de la vida, ¿se acuerdan ustedes? Que seas inscrito en el libro de la vida, muchas corrientes no les parece adecuado ese saludo. La razón fundamental es que aparentemente existe una contradicción, y esta contradicción gira en torno a que todos aquellos que hemos sido redimidos a través del Mesías Yeshua, hemos alcanzado el registro en el libro de los tzadikim. Esto es, en el libro de la vida, que se le conoce en el hebreo como Sefer Haim. Sefer Haim. Y por lo tanto, cuando corrientes dicen, a mí no me digas que seas inscrito en el libro de la vida, porque yo ya estoy inscrito, la pregunta es, ¿cuál es la concepción rabínica y tradicional de nuestro pueblo al respecto de este libro? Y miren, amados, yo les pediría que lo viéramos en contexto. Este libro de la vida que hace referencia a nuestro pueblo tiene básicamente que ver con el libro de la vida para el Olam Hazé. ¿Qué es el Olam Hazé? Este mundo, ¿sí? El Olam Hazé. De ahí que en nuestro pueblo se conceptualiza que cuando estás diciendo que estás inscrito en el libro de la vida, no lo está asociando a un Olam Haba, a un mundo venidero. Recordemos que en el judaísmo los tiempos se dividen básicamente en el Olam Hazé, que son los tiempos de la historia de la humanidad, y en el Olam Haba, que vendría a ser el mundo venidero. Lo que en el cristianismo muchas veces le llaman salvación, en realidad es un concepto que no necesariamente tiene cabida dentro del judaísmo, ¿verdad? Más bien el concepto que tiene cabida dentro del judaísmo tiene que ver con el Olam Haba. Ahora bien, cuando nosotros consideramos que en el judaísmo la perspectiva es que te has inscrito en el libro de la vida, se refiere simple y sencillamente a que durante el año 5767 tengas vida. Nada más que durante este año y en este Olam Hazé tengamos vida. Nada más. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, me preguntaba, Abba, ¿cómo puedo yo compaginar esto con lo que está en el Brit Hadashah? Y quisiera, por favor, que vayamos al libro de Hidgalut, Revelaciones, capítulo 20, verso 2. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Lo notaron, amados? Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. De tal manera que en el Eterno no hay un libro, no hay 2 libros, hay varios libros, ¿verdad? ¿Cuántos? El rabino Mijael Ávila no tiene la contestación, no la tengo todavía. Pero de estos libros que hablan las Sagradas Escrituras, dice, y los libros fueron abiertos, Hidgalut 20:12, y otro libro fue abierto, y este otro libro le llamaban el Sefer Haim. Y dice ahí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Noten esta última parte, según sus obras. ¿Lo notaron bien? Y fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta referencia en la cual la Escritura nos aclara que existen varios libros, y desde luego esto debe de ser simple y sencillamente algo metafórico, porque muy probablemente tiene una memoria USB, el Eterno, o tiene una computadora al lado, o tiene algo más sofisticado que ni siquiera nos imaginamos, desde luego, pero para que nosotros lo entendamos, habla de un registro, simple y sencillamente. En este registro, amados, saben que se encuentra absolutamente todo de nuestra vida.
Y a mí siempre me ha gustado imaginarlo cuando existían los cassettes de VHS, pues como un cassette de VHS. Ahora ya pudiéramos decir como un DVD, ¿verdad? Ustedes saben que compran una película y esa película obviamente gira en torno a un protagonista y muy probablemente nuestra vida sí va a estar registrada, ¿verdad? En los registros del Eterno, de tal manera que nuestros pensamientos más íntimos, el Eterno los conoce, y no nada más los conoce, sino que en ese día nos los va a sacar a colación. No nada más nuestros pensamientos, nuestros actos y absolutamente todo, nuestras mentiras, nuestras verdades, el deseo genuino de nuestro corazón o nuestros deseos perversos, cualquier cosa va a estar ahí grabada. Y por lo tanto, amados, debemos de considerar un aspecto con el cual no quiero concluir este tema, sino simple y sencillamente dar cabida a una reflexión que muy probablemente tendremos en los próximos años. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben, amados, que en el Tanaj igualmente habla del libro de los vivientes. Concretamente en el libro de Salmos, capítulo 69, verso 28, y nada más regístrenlo, por favor, anótenlo. Teilim 69, 28, por poner un ejemplo. Ahora, yo nada más les di la referencia del libro de la vida, ¿verdad? Y hay porciones, y nada más para que ustedes tomen nota, por ejemplo en Shemot 32, 32, Éxodo, dice que perdones ahora tu pecado y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, hay varias alusiones a los registros que tiene el Eterno de nuestra vida, pero restaría profundizar en toda la variedad que tiene de esos registros el Eterno. Ahorita yo nada más quiero traer a colación una reflexión que me resulta muy, muy importante. Vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios 5, 10. Y dice, ¿por qué es necesario que todos, nosotros, Adagnu, comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? ¿Se dieron cuenta? Volvamos a leerlo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a lo largo del Brit Hadashah dice que aún nuestros pensamientos ociosos serán juzgados en aquel día. Aún nuestros pensamientos ociosos. Y a lo que estoy tratando de invitarlos a la reflexión, amados, es el hecho de que, si bien es cierto, hay un juicio que es definitivo de vida o de muerte, ese juicio también implica un juicio al respecto de nuestras acciones. Vayamos al Tanaj para que corroboremos esto. El libro de Job 34:11. Job 34:11. Y vean lo que dice. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Lo leyeron? ¿O lo escucharon? Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro Mesías estuvo en medio de nosotros y él dijo, aún un vaso de agua que den en mi nombre, seguramente que ya tiene su recompensa? Amados, cualquier esfuerzo que hagamos en pos del Eterno tendrá su recompensa. Esta recompensa puede ser en el Olam Hazé y otro trabajo va a tener su recompensa en el Olam Haba. Veamos otro texto, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, rápidamente. Primera de Corintios 3, 11. Ya me voy rapidísimo para llegar a la conferencia del cual les hice referencia. Primera de Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua Mashiach, nuestro Mesías. Primera de Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien, fíjense esta última parte, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuevamente está hablando de un individuo que hizo la obra y no la hizo bien, y está diciendo el Eterno que no obstante de que sea salvo, muy probablemente su obra no
redunde en un fruto. ¿Estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, muchas religiones, cuando se hablaba de la salvación, a todo el mundo los ponían por igual. Yo quiero decirles que eso no es justo. ¿Verdad que no es justo? ¿Verdad que no? Otra vez. Porque no nos vi tan convencidos. Las religiones que dicen creer en las Sagradas Escrituras, cuando hablan de salvación, dicen tú ya eres algo, tú ya eres mi hermano y todos somos iguales. La verdad es que no es cierto. Y no es cierto ¿por qué? Porque el Eterno es justo. Y por lo tanto, uno tendrá más estima que otro, simple y sencillamente porque hicieron más fruto. O lo que es lo mismo, nuestro mismo rabino Yeshua, él decía que nosotros habíamos venido a la salvación para dar fruto, ¿verdad? De ahí que pudiéramos nosotros conceptualizar, y en esto quiero que lo mesuren, no necesariamente el trabajo que hacemos para el Eterno es el que se ve. Eso lo deben, por favor, tener bien claro. Muchas veces las personas pudieran decir, es que el rabino hace más trabajo que todos los demás. Muy probablemente pudiéramos decir, hay personas así que hacen más trabajo que yo. ¿Cómo? Bueno, porque si tal vez hacen una clase de trabajo en amor al Eterno y no porque se vean, muy probablemente en muchas de las cosas que yo hago serán más recompensados que yo. ¿Sí me explicó? Por poner un ejemplo, en cosas vistosas, que de alguna u otra manera como siervos, al estar al frente decimos, ay pues ya se ganaron ellos un super lugar, el roé, el rabino y los líderes. ¿Por qué? Porque son los más vistos. Pero a lo mejor de gente que está sentada por cuanto hace un trabajo para el Eterno y que no necesariamente lo da a conocer, sino simple y sencillamente da sin que se sepa, muy probablemente reciban más bendición en ese trabajo que tal vez en otros tantos que nosotros hagamos y que sean más vistos. ¿Me expliqué? Porque el Eterno es justo. De ahí, amados, que cuando yo veo que en la Escritura habla de que esa obra, no obstante de que se pierda, de todos modos alcanzará la salvación, yo pudiera decirles que todos vamos a estar en el hogar del Eterno. Pero unos muy probablemente estemos en mejor condición que otros. Ahora, yo quisiera tratar de imaginarme, pero no puedo, porque ¿cómo imaginarse en un lugar de sumo gozo existiendo diferencias? No puedo imaginarlo, no puedo concebirlo. Sin embargo, la Escritura habla de coronas, habla de galardones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno recompensará mayormente a aquellos que hacen más fruto por Él que a aquellos que hacen menos. Esto es, aquellos que plácidamente pudieran decir, yo nada más con asistir o con oír o con ir de vez en cuando cumplo con el Eterno, desde luego que entrarán, pero muy probablemente sus obras no alcancen para tener una recompensa mayor en el reino. Por lo tanto, la obra de cada uno será juzgado. Y el día de hoy, amados, simboliza justamente ese día en el cual vamos a estar delante de la presencia del Eterno y serán juzgadas nuestras obras. Ahora, yo les pregunto una cosa, si el día de hoy el Eterno nos llamara, el día de hoy, yo le decía esta semana a mi esposa, le decía, yo siento que se me va la vida y no he hecho nada por Él. Y de veras, con lágrimas en los ojos, yo le decía, siento que se me va la vida y no he hecho nada por Él. Y mi esposa se sorprendía y decía, ¿cómo todo lo que has hecho? Yo le decía, siento que no he hecho nada por Él. Y cuando yo trato de imaginarme la vida de cada uno de nosotros y decimos, hasta aquí llegamos, y nos encontremos con el Eterno, la pregunta va a ser, ¿qué cuentas le vamos a entregar? ¿Qué cuentas le vamos a entregar? Si el día de hoy estuvieras delante de la presencia del Eterno, ¿qué cuentas le vas a entregar? Dejemos de lado esta reflexión y vayamos a cosas mejores. Nehemías, capítulo 8, por favor. Nehemías, capítulo 8. Hace muchos años, cuando yo todavía tenía solamente a mi primogénito, pude experimentar algo que el Eterno me dio y que yo consideré valiosísimo. En aquel día yo estaba sentado, como ustedes, alabando al Eterno, y yo sentí claramente cómo me dijo, toma la Escritura, ve a esta parte, te voy a explicar algo. Y yo, como recuerdo ese día que yo estaba sentado casi con la cara hasta abajo, y yo recuerdo, sí padre, dímelo. Y agarré la Escritura, no había llegado este camino de restauración, agarré la Escritura, me puse a buscarlo, empecé a leer, y yo notoriamente pude distinguir que el Eterno me decía, nota esto, ve esto.
no me lo ha hecho muchas veces a lo largo de mi vida, no me lo ha hecho muchas veces. Yo pudiera decir que tal vez 4 o 5 veces el Eterno me ha podido hablar, aún estando en el rezo, me lo ha hecho. He estado yo sentado y el Eterno me dice, entiende esto, y me habla, yo siento cómo me habla y me da el mensaje, y este fue justamente el primero. Ahora, yo les quisiera compartir el contexto en el cual se da este mensaje. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, verso previo al 1, que en realidad correspondería al último pasuk del capítulo 7, donde en el título dice, Ezra lee la Torá al pueblo, la instrucción, ¿sí lo leen? Y dice ahí, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Fíjense, amados, que después de muchos años que el Eterno tuvo en su infinita misericordia llamarme para servirle, el primer mensaje que Él me dio fue justamente un mensaje dirigido para un día como hoy. Mes séptimo, primero del mes. Mes séptimo, primero del mes. Y no me refiero que cronológicamente yo estaba en ese día, no. Y es bastante probable que sí lo haya estado, pero tal vez en mi ignorancia ni siquiera lo haya sabido. ¿Sí me explico? En mi ignorancia tal vez ni siquiera lo sabía. Pero yo estaba postrado y tomo la escritura y empiezo a leerla y el Eterno me empieza a hablar al respecto de ello. Un día como hoy, registrado en el libro de Nehemías capítulo 8. Y dice la escritura así. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Ezra, el sofer, el escriba, que trajese el libro de la Torá de Moshe, la instrucción de Moshe, la cual el Eterno había dado a Israel. Fíjense cómo la escritura aclara que si bien es cierto es Moshe el que la recibe, quien la da es el Eterno. Verso 2, y el Cohen Ezra trajo la Torá delante del Caal, de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Lo leyeron bien? Ahora, yo quisiera que se imaginaran un poquito de mi vida. Cuando el Eterno me empieza a llamar, me llama con este estudio en el cual me lo dicta, yo tomo nota, y alude a un aspecto interesante, al establecimiento de la justicia del Eterno en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Yom Teruah, ¿sí o no? El establecimiento de la justicia a partir de nuestro rey Yeshua. Y en ese día, fíjense qué característica hay. El pueblo, el Caal Israel, estaba unido como un solo hombre. O lo que es lo mismo, cuando venga el Mesías y esté nuevamente erigido el Bet Hamikdash, el tercer santo templo, en ese día estaremos todos como un solo hombre. Muy probablemente, o mejor dicho, me atrevo a asegurarlo, que no va a haber la corriente ortodoxa, la corriente reformista, la corriente reconstruccionista. Nada más va a haber una, como un solo hombre. ¿Se acuerdan el libro de Efesín cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? ¿Cuándo? Fírmenlo. ¿Cuándo vamos a llegar a la unidad de la fe? Efesín capítulo 4 concluye un día como hoy. ¿Me explico? Un día como hoy concluye en el sentido histórico de cuando se vaya a presentar el advenimiento de nuestro Mesías. Ahí concluye Efesín 4, cuando habla acerca de los ministerios. Entonces dice, el Cohen, el sacerdote Ezra, verso 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¡Aleluya! ¿En dónde se encuentran? En las aguas que simbolizan. ¡Aleluya! Desde el alba hasta el mediodía, o sea, no les costó trabajo pararse para el rezo. Fíjense que cuando yo estaba estudiando esto, y el Eterno sentía yo que me estaba hablando, en ese momento me dio vueltas la cabeza y yo dije, desde el alba hasta el mediodía, alba por ahí de las... ¿A qué hora está amaneciendo ahorita? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Les parece bien que contemos mediodía? ¿Cuántas horas son? 6. ¿Cuántas horas venimos nosotros? 10, 11, 12, 1 y media. ¡Ay, ya me anda de hambre! ¡Ay, ya se me rugen las tripas! ¡Ay! 3 horas y media. Y en aquel día, 6 horas y no se cansaban. Un día como hoy, 6 horas. Dice la escritura, y leyó, verso 3, y leyó en el libro de delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, donde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Amados, yo quiero decirles que la concepción judía al respecto de la mujer es que no esté aquí.
¿Qué quiere decir esto? La mujer básicamente va a asistir en momentos relevantes como un bar mitzvah, una hatuná, una boda, o el día de que un joven o una señorita cumple como hijo del mandamiento, el bar mitzvah. Habitualmente la mujer se encuentra en su casita, ¿verdad? Educando a sus hijos, sin asistir a la Beta Knesset, al lugar de reunión. Y yo recuerdo que hace no mucho tiempo ustedes llegaron a escuchar unos varones que llegaron de México, de la comunidad de Tecamachalco, y decía cuántas mujeres judías no darían todo con tal de estar como las mujeres de aquí están. Y decía, es que de veras, las mujeres judías darían, no sabes, darían lo que fuera con tal de estar danzando como están danzando las mujeres, con tal de estar asistiendo como asisten las mujeres, con tal de estar. Y cuando yo reflexioné y contrasté la enseñanza judía en el cual la mujer de ninguna manera tiene una presencia y de alguna manera participativa en la vida de la Keilah en torno a la Bet Tefilá, a la casa de oración, noten cómo es que en el día que Mashiach venga, no nada más va a haber unidad, sino las mujeres van a estar ahí presentes igual que nosotros. Por lo tanto, los tiempos mesiánicos están en estos días. ¿Se dan cuenta? Este es el preámbulo, mujeres, es el preámbulo de lo que el Eterno va a hacer con su Cal Israel. ¿Por qué es el preámbulo, amadas? Porque ustedes son las precursoras de estar en un rezo de Shaharit. Amadas, porque ustedes son las precursoras de estar en un rezo de Minjá. Amadas, porque ustedes son las precursoras de asistir al rezo de Yom Teruah. Amadas, porque ustedes son las precursoras de escuchar Shofar. Son las precursoras de los tiempos mesiánicos. Estaba al oído de todo el pueblo y ellos estaban atentos del libro de la Torah. Ruego que el Eterno me permita llegar a ver a Derech, que cuando estemos todos leyendo, todos estén completamente atentos. Te pido al Eterno que me deje ver ese día. Verso 4. Y el escriba, el Sofer Ezra, estaba sobre un púlpito. ¿Cómo se diría? Me resbalé, ¿verdad? Discúlpenme, amados. En el hebreo, esta palabra es la tradujeron a partir de la palabra migdal, que es una torre. ¿Cómo se le llama ahí? Una bimá o una tebá. El Sofer Ezra estaba sobre una tebá de madera que habían hecho para ello, así como la quería hacer Pérez con su escalón y que todos estuviéramos hasta arriba en Arsin ahí leyendo, ¿verdad, Pérez? Dice, y el escriba Ezra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatiyahu, Shema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha. Y a su mano izquierda vuelve otra vez a citar. En la conferencia, Ari, esta la tenemos grabada, le he titulado a esta conferencia de la cual estoy haciendo alusión, características del avivamiento. Características del avivamiento, por favor, adquiéranla porque doy los significados de cada uno de estos nombres. Y cada uno de estos nombres aluden a elementos que van a venir a reforzar el liderazgo. Yo nada más quisiera citarles algunos de ellos para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, a la derecha estaba Matitiyahu, regalo del Eterno. O sea, esto es, imagínense a un siervo que tiene un regalo del Eterno permanentemente. Roé, ¿te gustaría? Shema, escuchar, esto es, si se digan, o sea, tendría ahí la oportunidad de que la gente que estuviera con él estuviera atento. Anías, que significa el Eterno responde. ¿Qué quiere decir? Que nada más el siervo se voltearía y pediría al Eterno y el Eterno le respondería. ¿Saben qué elementos el Eterno quiere dar cuando haya unidad? Otra vez, Urías, el Eterno es mi llama, que siempre fuera fuego. Hilcías, mi porción es el Eterno. ¿Qué quiere decir? Que no le preocupe que tenga o que no tenga, a final de cuentas el Eterno le va a proveer. Mashiach, trabajo del Eterno, de su mano izquierda, Pedaías, el Eterno rescata, que de continuo estuviéramos buscando a las ovejas y sabiendo que van a venir. Mijael, ¿quién es como el Eterno es? Esto es, que nos volteemos y digamos verdaderamente, yo sé en quién he creído. Malquías, mi rey es el Eterno, que como siervos siempre estemos bajo el señorío del Eterno. ¿Sí se dan cuenta, amados? Y no les digo más para que compren la conferencia. Regresemos rápidamente a este libro de Nehemías. Versículo 5. Abrió pues Ezra el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaban más alto
que todo el pueblo. Noten esta parte, dice, abrió pues Ezra el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Es importantísimo, amados, que si alguien va a asistir a una congregación, verdaderamente el líder, el siervo, el rabino, el roé, tiene que tener un conocimiento mayor que la Keilah. Cuando no sucede eso, que el líder está al mismo nivel que los demás, ¿cómo va a poder estar más alto para enseñarles? No va a poder. Por lo tanto, el líder siempre tiene que estar un paso adelante, ¿verdad? Sigue diciendo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Aleluya, que no se nos durmiera nadie. Nuestra carta, el día de hoy. ¡Qué elocuencia! ¡Qué valentía! ¡Qué arrojo para compartir la palabra del Eterno! Y que todos estén atentos. ¿Mi admiración? Sigue diciendo, verso 6. Bendijo entonces Ezra al Eterno. Fíjense bien, dice que lo bendice. Ahora, ¿cómo comienza su bendición? Dice, es parte del secreto de la tefilá. ¿Qué quiere decir? Elohim grande. ¿Verdad? Grande. Y todo el pueblo no se quedó escuchando nada más lo que decía el líder, sino todo el mundo decía, ¡amén! Porque el Eterno es grande. Exacto. ¿Saben ustedes que nos hace falta tener este tipo de interacción? Me gusta porque luego cuando yo digo algo el Roel lo dice y así como queriendo animar a la gente. En realidad ese debería de ser la práctica que deberíamos de adoptar por una sencilla razón. Porque cuando estamos exaltando el nombre del Eterno, no lo exalto yo o el que esté aquí enfrente, sino lo exaltamos todos. Por lo tanto, Elohim es bueno. Roel, ven para acá por favor. Ya tenemos poco tiempo, pero... ¡Aleluya! ¿Te gustó, Roel? ¿Se oye bien, verdad? Fíjense cómo estamos siguiendo los patrones escriturales. Aquí lo que pasa es que habitualmente en una tefilá, contrario a lo que pudiéramos pensar, no hay tanta solemnidad como nos quisiéramos imaginar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que seguir evolucionando de tal manera que llegue el día en el cual podamos tener una tefilá en la medida de lo posible más conforme a algunos lineamientos que resultan importantes. Pero el solo hecho de que existan estos lineamientos nunca nos tiene que robar la posibilidad de que cuando estemos leyendo el Salmo 150 y que hablemos de los Tofim, amados, si el judaísmo tradicional no lo hace, lo respeto. Pero si la escritura lo dice, lo hago. ¿Sí me explico? Ok, si dice la Teilá 150, tocar shofar, respeto que no lo quieran hacer y entiendo las razones. Sin embargo, si lo dice... y en un día de Shabbat, que es para exaltar al Eterno, lo estamos leyendo, sería tanto como decir, es que estoy bien triste. ¿Están ustedes de acuerdo? Resulta incongruente, amados. Por ello es que yo les quiero decir en este día de hoy, que el Eterno que tenemos es grande. Aleluya. Dice el verso 6, bendijo entonces Ezra al Eterno, Elohim grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. Y los levitas, y vuelvo otra vez a enunciarlos, ¿quieren que les diga los nombres? Les voy a dar dos para que compren la conferencia. Yeshua, ya se lo saben. Sí, son elementos que ayudan a un siervo. O sea, Yeshua. ¿Qué más? Bani, construir, ¿verdad? Otro. Otabed, tal cual se lee en español, el Eterno ha dotado. Hanán, Él es misericordioso. Y párale de contar. Compren la conferencia. Sigamos leyendo, verso 8. Y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez, leían en el libro de la Torá del Eterno claramente, y ponían el sentido, de modo que, ¿qué? De modo que entendieran. El día de ayer yo les estaba dando un pasaje que para todos es familiar, el de Romanos capítulo 12, ¿verdad? Verso 1, 2 y desde luego también hasta el 3, en el cual habla acerca del sacrificio vivo, santo, agradable, eterno, que es nuestro culto racional. ¿No creen que se parece? ¿Se parece o no? Esto es, ya, enlácelo, Romanos capítulo 12, versículo 1, enlácelo, Nehemías capítulo 8, verso 8. ¿Verdad? Ahí está. Ponían el sentido para entender claramente la lectura. Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador,
y el Cohen Ezra, Sofer, y los Levíim, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Fíjense bien que le dijeron: día santo es al Eterno. Hoy es un día santo. ¿A ustedes creen que es poco el no honrar esa santidad de este día? ¿O lo que es lo mismo, nos perderíamos de asistir a un día que el Eterno ha designado como santo? Paz de Shalom, no a nosotros, ¿verdad? Dice: día santo es al Eterno nuestro Elohim. No te entristezcas ni llores, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Qué corazón, sin duda alguna. Luego les dijo: vayan, coman, beban yayin, aleluya, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Eterno es nuestra fuerza. Otra vez, el gozo del Eterno es nuestra fuerza. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos deprimidos, si nos sentimos compungidos, amados, el gozo del Eterno es nuestra fuerza. Muchas veces cometemos el error de venir a la Beta Knesset y tal vez estás todo agüitado o agüitada. No sé si me entiendan para a donde lleguen las conferencias. Voy a dar un sinónimo. Te sientes tal vez sin ánimo, ¿verdad? Y lejos de decir voy a danzar para que entonces me alegre, no, yo me quedo aquí en la orillita. Estamos cometiendo un grave error, porque si nosotros nos sentimos apachurrados, agüitados, sin ánimo, lo que deberíamos de hacer es provocar, desde luego, que la fuerza que nos dé el Eterno sea a partir del gozo. ¿Se dan cuenta? Así es que cuando estemos alabando al Eterno, todo el resto de Shaharit, amados, es un momento privilegiado. Yo sé que muchos de ustedes lo han sentido. Hay Shabbat que nosotros podemos llegar y llegan los pesuqué de Simra, en los cantos de preparación, y empezamos, y tal vez 1, 2, 3 salmos o porciones de la escritura, y la Keilah ya está hasta arriba. Y de repente llegamos a la Keilah 150 y todavía no hemos despegado. ¿Lo han notado? ¿Lo han notado? ¿Cómo es que la misma Keilah, cuando llegamos al rezo, podemos estar todos en unidad, alabando al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Y en la primera de cambio yo ya estaré hasta arriba todos y sentir que la presencia del Eterno se derrama sobre nosotros. Ahorita yo estaba, el día de hoy, por primera vez se ha conectado mi hermana Lea y su esposo Yeshua. Han hecho un esfuerzo importante para, de acuerdo a su economía, poder meter internet en su casa. Y cuando estaba el momento de la tefilá, estaban ellos apuntando de su bebé, Lea. Dice que cuando estábamos nosotros cantando al Eterno, ella empezaba cantando. Y cuando de repente llegó el momento de la tefilá, que estábamos haciendo la oración espontánea, dice que Lea lo que estaba haciendo era... Estábamos pidiéndole al Eterno. Y ella nada más estaba aplaude y aplaude y aplaude y aplaude. ¿Verdad? Tanto nos hemos deleitado con Hannah, con bebés que nos sorprenden una y otra vez, volteando arriba, señalando y diciendo, ¿qué es lo que está viendo? Permíteme ver lo Eterno, a los de Malachim. ¿Se dan cuenta, amados? Por ello es que es un día en el cual el Eterno trajo unidad. Dice el verso 11, Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen, porque es día santo, no se entristezcan, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Amados, ese es el resumen de todo. Si verdaderamente podemos comprender la importancia de un festival como el día de hoy, será no nada más motivo de que se registre en nuestra memoria para la posteridad, no, sino un día como hoy estaremos atrayendo bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Hoy que estábamos leyendo el ceder de Yom Teruah, yo me gozaba cuando vi la porción al respecto de orar por el presidente del país en el cual vivimos. Y ustedes saben bien que las condiciones políticas están difíciles, pero más allá que eso, el Eterno, por ser rey, tiene de alguna manera que salvaguardar a sus autoridades. Por lo tanto, amados, lo único que tenemos que hacer es
en sometimiento y en respeto, ¿verdad? Participar cívicamente, pero detrás de ello bendecir, bendecir y bendecir. Hay un dicho que ustedes saben y que dice algo así como, cada quien tiene a los gobernadores que se merecen. Ahora, yo lo que ruego es que el Eterno cambie los tiempos para México, ¿verdad? Y un día como hoy, el cual el rey Melech HaYodim, el rey de los judíos, va a ser impuesto para toda la humanidad, estando todos unánimes juntos, teniendo un mismo sentir, entendiendo todos la Torah, todos alabando y diciendo amén, alabando y exaltando al Eterno, los líderes teniendo semejantes ayudas, que el Eterno traiga estos tiempos pronto. Abba, trae a Mashiach ya. Desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila. Shana Tova. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.